Nuevamente, buenos días, amada iglesia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir avanzando en los sermones acerca de la soberanía de Dios. Hoy vamos a predicar el sermón número 2 y anticipadamente les anuncio que van a ser por lo menos uno o dos sermones más acerca de este precioso atributo de nuestro Dios. Vamos a hablar primero acerca nuevamente del texto que usamos hace 8 días, que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, que dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Hace 8 días, en nuestra primera exposición acerca de la soberanía de Dios, vimos claramente que la soberanía de Dios está relacionada con sus atributos o sus perfecciones. Vimos que Dios es independiente, autosuficiente, autocontenido, significando que Él es la base de su propio ser. Pero también vimos que Dios no necesita de nadie, no necesita que alguien lo mantenga, lo complete o lo ayude, porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y luego hablamos acerca de que cuando se toca el tema de la soberanía de Dios, necesariamente tenemos que hablar acerca del decreto divino, del decreto de Dios, lo cual es igual a su consejo, a su precepto, a su voluntad. Y Dios, en su decreto, ha determinado por el consejo de su propia voluntad un plan que rodea toda la creación, tanto animada como inanimada. Y al desarrollar la primera porción de la soberanía de Dios, lo hicimos revisando por las Sagradas Escrituras 3 conceptos o grupos acerca de cómo Dios manifiesta su voluntad. Y hace 8 días vimos que la voluntad de Dios es soberana. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Él hace lo que quiere sobre toda su creación. Vimos que tiene poder soberano, por eso puede ejecutar todo lo que quiere, porque su poder también es soberano y que nadie le puede competir con su poder. Porque si hubiese otro poder soberano que contrarrestara el poder de Dios, entonces Dios no sería poderosamente soberano. Y luego vimos que de ese poder soberano se deriva esa autoridad soberana que Dios tiene sobre todas las cosas, de cómo gobierna la creación a través de su autoridad y de su providencia. Hoy, como se mencionó, la soberanía de Dios es manifiesta en la doctrina del decreto divino. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el tema del decreto de Dios. Y vamos a ver por las Escrituras que el decreto de Dios es igual al plan de Dios. Eso significa que debemos considerar qué cosas incluye ese plan de Dios, cómo es la naturaleza de ese plan y cómo es Dios y su plan. Pero para ello quiero hablar acerca de algunas pocas características que tienen los decretos o el decreto de Dios. Primero, tenemos que comprender que los decretos de Dios son eternos. No es que Dios vaya decidiendo en el camino cuál va a ser el curso de la historia de la humanidad. Los decretos de Dios no son temporales. Dios ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad pasada, en ese consejo intertrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han determinado todo lo que ha de suceder. Eso afirma la Escritura. La Escritura afirma que los decretos de Dios fueron escogidos y fueron decretados desde la eternidad pasada. Y que Dios ha predicho en innumerables ocasiones y que ha profetizado innumerables ocasiones lo que Él quiere hacer con toda su creación.
Y vamos a hablar acerca de algunos aspectos fundamentales. La Escritura afirma que los creyentes en Cristo fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios 1:4. Pero más aún, nos dice la palabra de Dios que la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9 dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y ya dijimos que el propósito es sinónimo de decreto y de consejo y de voluntad. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Son cosas que nuestra mente a veces no puede captar. ¿Cómo así que Dios nos concedió la gracia antes de que fuéramos creados? Pero así fue, hermanos. Eso dice 2 de Timoteo 1:9 y eso dice Efesios 1:4. Pero no solamente los decretos de Dios son eternos, sino que son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplir esos fines. Y esta sabiduría se descubre en su cumplimiento. Miremos, por ejemplo, qué dice Proverbios capítulo 3, versículo 19. Dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. O sea que el decreto de Dios es sabio, o los decretos de Dios son sabios. Y en Efesios capítulo 3, versículos del 10 al 11 nos dice que el propósito de esos decretos son eternos. Entonces ya revisamos dos puntos. Los decretos son eternos y son sabios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 104, 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hermanos, solo podemos observar una pequeñísima parte de toda esa grandeza de Dios, pero ahí está expresada en las Escrituras. Nos dice que las obras de Dios son innumerables y que todas ellas fueron hechas con sabiduría. Ahora, cuando las dudas acerca de las obras de Dios asaltan nuestras mentes, deberíamos rechazar las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestras propias ideas. A veces el ser humano quiere concebir al Dios de la Biblia desde su propia perspectiva, de su pensamiento humanista o de las filosofías humanas y mundanas, pero no desde la perspectiva bíblica. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Cristiana El Fundamento, porque está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Cuando alcancemos los límites de lo finito y miremos hacia el misterioso reino de lo infinito, entonces podemos exclamar lo que está en Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos allá por un momento, hermanos. Romanos 11, 33. Dice así la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ven, hermanos, cuando reconocemos nuestras limitaciones y consultamos la palabra de Dios, el panorama se nos va ampliando en comprender un poco más lo que es la sabiduría del Eterno. Entonces sus decretos son eternos y son sabios. Pero ahí no para. Los decretos de Dios son libres. Eso está en Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién hizo de todo esto por el Señor? Nadie puede.
Cuando Dios dictó sus decretos, Dios estaba solo y sus determinaciones no se vieron influidas por ninguna causa externa. Dios era libre para decretar o dejar de hacerlo y para decretar una cosa y no otra, como lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que son eternos, son sabios y son libres. Cuarto, los decretos de Dios son absolutos y son incondicionales. En todos los casos Dios ha decretado un fin y Él ha decretado también los medios para dicho fin. Vamos a mirar algunas citas bíblicas porque aquí en este tema de la soberanía de Dios, todo tiene que estar totalmente respaldado por una buena abundancia de los textos bíblicos, porque la idea es que salgan con una claridad y con una luz completamente escritural, la luz de Cristo. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 23. Está hablando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de Cristo Jesús, y dice lo siguiente: a Cristo, entregado ¿por qué? Por el determinado consejo, o sea, decreto, precepto de Dios, y anticipado conocimiento de Dios. Eso es soberanía absoluta. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Eso es responsabilidad humana. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Y luego dice no por obras para que nadie se gloríe. Pero vemos que es don de Dios. La salvación nuestra es un don de Dios. Hemos sido salvados por gracia. Y primera de Pedro, capítulo 1, que estamos justamente en la lectura consecutiva en primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 2. Elegidos, ¿según qué? La presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mis hermanos, el que decretó la salvación de sus escogidos, también decretó obrar la fe en esos mismos escogidos. La fe es un don de Dios. El apóstol Pablo nos amplía y nos da más luz al respecto de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, cuando dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Y para qué nos escogió desde el principio? Para salvación. ¿Por qué medio? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y dónde está revelada la verdad? En la palabra de Dios. Pero no solamente son absolutos e incondicionales. O se reafirma también en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, donde dice que el Señor anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y quiero que nuevamente escuchen ese texto con mucha atención. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que su palabra está anunciando lo que va a suceder en el porvenir, en el futuro. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho.
y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero esto no podría ser así, mis hermanos, si el consejo de Dios dependiera de una condición que pudiera dejar de cumplirse. Si el consejo de Dios dependiera de que alguien lo pudiera obstaculizar. Gabrielita, bebé, necesitamos que haga silencio, Gabrielita. Mi consejo permanecerá. Hermanos, Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Si quiere otro texto que le reafirme eso, vaya nuevamente a Efesios, capítulo 1 y el versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué? El designio de su voluntad. Y también tenemos que decir que los decretos de Dios son inmutables e inviolables. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su decreto, de su precepto, interpuso ¿qué? Juramento. ¿No les parece glorioso eso? Que el mismo Dios, a fin de reafirmar su inmutabilidad, su consejo y su decreto, interpuso juramento. Eso es impresionante, mis hermanos. Pero la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas. Se reconoce que existe dificultad en entender estas cosas. Y esto ocurre cada vez que lo divino y lo humano se confunden. ¿Sí ven el peligro de tratar de nosotros humanizar a Dios? ¿Endiosar al hombre? No, hermanos, el creador es el creador y nosotros como criaturas somos criaturas. Lo único que tenemos derecho a hacer es a interpretar la Escritura como Dios la ha ordenado. Yo no ceso de repetir a la iglesia que los pastores somos simplemente los meseros. El banquete ya está preparado, la palabra está preparada. Yo no tengo autoridad ni para añadir ni para quitar, solamente para servir a las mesas lo que el Señor ya preparó. Por eso cuando confundimos lo humano con lo divino, caemos en confusión, en más confusión. La verdadera oración está redactada por el Espíritu, no obstante, es también el clamor de un corazón humano. O sea, en ese sentido, cuando oramos por el Espíritu y por la palabra, estamos reconociendo cuál es nuestra posición y cuál es la posición que es de Dios. Pero cuando tratamos de ver a Dios como yo me lo imagino, como yo lo siento, como yo pienso que Él es, entro en confusión. Pero cuando voy directamente a las Escrituras y me esfuerzo por conocer al Dios de las Escrituras, veo un Dios que todo lo ha decretado y que sus decretos son eternos, que son sabios, que son absolutos, incondicionales, que son inmutables e inviolables. Las Escrituras, mis hermanos, son la palabra inspirada de Dios, respirada de Dios, que fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Cristo es Dios, pero Cristo también es hombre. Él es omnisciente, mas crecía en sabiduría. Si notan esas porciones bíblicas que dicen, ¿cómo entender esto? ¿Cómo así? Que la Escritura es la palabra de Dios, pero fue escrita por hombres. Que Cristo es Dios, pero también es hombre. Que Él es omnisciente, o sea, que todo lo sabe. Pero sin embargo se dice de Cristo que crecía en sabiduría. Qué hermoso es eso. Pero también dice la Escritura que Él es todopoderoso. Sin embargo fue crucificado en flaqueza.
En 2 Corintios 13, 14 encontramos eso. Pero se dice que Él es el príncipe de vida, pero empero Él murió. Hechos 3:15. Aún los que rechazan los decretos de Dios aceptan que Él sabe todas las cosas de antemano. Pero ahora bien, hermanos, es evidente que si Él conoce todas las cosas de antemano, entonces tenemos que reconocer que Él es poderoso para aprobarlas o no. Es decir, o quiere que acontezcan o no quiere que acontezcan. Es así de sencillo. Pero querer que acontezcan es decretarlas. Así lo expresaba el gran puritano Jonathan Edwards. Si las cosas acontecen es porque Dios las decretó, y si no acontecieron es porque no las aprobó, así de sencillo. Pero Él toma todas las determinaciones. Y esto nos debería llevar a tener un corazón agradecido con el Señor, porque todo está determinado por su bondad, por su sabiduría y por su infinito poder y amor y misericordia. Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos. El solo hecho de que usted y yo hayamos sido llamados a salvación, ¿no sería suficiente para adorarlo, hermanos? ¿Quién éramos usted y yo? ¿Acaso usted y yo aportamos algo para que Dios, mira, aquí estoy, yo he sido esto, he hecho buenas cosas? No, lo único que pudimos aportar fue la maldad nuestra. Es por misericordia, es por gracia. Y es por ello que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme al propósito. ¿Cuál propósito? ¿El mío o el de Dios? El de Dios. Somos llamados. Romanos 8:28. Bien podemos exclamar, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también tenemos que comprender que los decretos de Dios son universales. Todo lo que ocurre en el mundo está incluido en el propósito de Dios. Por eso decimos que el decreto de Dios es igual al plan de Dios. Y dijimos que debemos considerar qué cosas incluye ese plan. ¿Solamente las cosas celestiales? ¿Solamente las cosas buenas? No, todo está incluido en el plan de Dios y ya lo vamos a ver. ¿Cómo es la naturaleza de ese plan? Y cómo es Dios y su plan. Y voy a irme a un texto que nos va a ayudar a ir identificando estas cosas. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 22. Y ese texto se lo voy a leer en varias versiones bíblicas, para que tengamos una mayor comprensión. Lucas 22, 22. Miren lo que dice. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está, ¿qué? Determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Quiero que lo mire con mucho detenimiento, porque mire lo que está diciendo este texto. Que a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está, ¿qué? Determinado por el consejo de Dios, por el decreto eterno de Dios. Pero eso no disculpa al hombre por quien es entregado. Se lo voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según lo que se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. La Biblia al día lo expresa de la siguiente manera. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Y la Biblia en lenguaje sencillo dice, yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido, pero al que va a traicionarme le pasará algo terrible. Y la palabra de Dios para todos lo expresa así, el Hijo del Hombre cumplirá lo que Dios planeó, pero pobre de aquel que lo traiciona. Aquí podemos ver claramente que el decreto de Dios es el plan de Dios. Y entonces uno puede hacer la pregunta a la congregación, ¿quién llevó a Cristo a la cruz? Dios. ¿Y cuáles fueron los medios para que Él llegara a la cruz? La maldad de los hombres, el pecado de los judíos y de los gentiles que lo crucificaron. Entonces podemos ver claramente que el decreto de Dios es su plan. Y podemos preguntarnos entonces, ¿cómo es Dios con respecto a su plan? Hermanos, el plan de Dios incluye muchas cosas. Hasta el pecado que usted y yo hemos cometido
está dentro del plan de Dios. Ojo, no que Dios haya pecado, pero nuestro pecado son las causas secundarias. Primero, nuestro pecado fue lo que hizo que Cristo viniera a salvarnos. Y segundo, las acciones que usted y yo hacemos, aún las acciones que hacen los demonios, están todas bajo el plan soberano de Dios. Ya vimos este texto de Lucas, vamos a ver otros. Pero aún la maldad de los hombres está incluida dentro del plan de Dios. Porque si no hubiera sido por la maldad de los judíos y de los romanos que crucificaron al Señor, entonces el plan de Dios no se hubiese cumplido. Pero ¿quién determinó que fuera la cruz? El Padre. El problema cuando hablamos del decreto de Dios se presenta porque existe un deseo del ser humano de tratar de defender a Dios. Porque no creemos que estas cosas malas puedan estar incluidas en el plan de Dios. Pero cuando procuramos defender a Dios, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos denigrando al mismo Señor, a sus planes y a sus atributos. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que ir a las Sagradas Escrituras como nuestra fuente de autoridad y de conocimiento. ¿Por qué? ¿Tiene Dios limitaciones? ¿Cierto que no? ¿Hay algo que pueda estar por fuera del plan de Dios? Ahora, ¿tiene Dios un plan? Yo creo que sí. ¿Qué cree usted, mi hermano? La Escritura dice que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan. Y el problema es lo que contiene o lo que incluye ese plan. Por ejemplo, del versículo que acabamos de leer de Lucas, podríamos sacar 2 puntos importantes, ahí de Lucas 22. Hermanos, la certeza de la muerte de Cristo. O sea, Cristo sabía cuándo iba a morir, qué día iba a morir, dónde iba a morir y quiénes lo iban a matar. De hecho, lo sabía desde su niñez. Y lo sabía porque eso era parte del plan redentor de Dios. Sí, todos sabemos que tenemos que morirnos, por supuesto. Pero ¿quién de nosotros puede saber cuándo va a morir? ¿Cómo va a morir? Y si alguien lo va a matar, ¿quién lo va a matar? No lo podemos saber. Cristo sí lo sabía. ¿Por qué? Porque era el plan. Y segundo, la persona. O sea, Judas. ¿Quién iba a realizar los hechos? Con total libertad y con total responsabilidad humana. Judas, quien lo traicionó y lo vendió. ¿Se dan cuenta, hermanos? Veamos otro texto, para que usted quede más firme todavía y más en su convicción, en su fe. Veamos Mateo 18:7. Dice así: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Creo que hace unos 15 días hice una pequeña reflexión sobre esto, pero hoy lo traemos al sermón. Y lo leo en la Biblia de las Américas. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. El lenguaje sencillo dice así: muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero ¿qué mal le irá al que haga que otro desobedezca a Dios? Aquí en Mateo vemos los mismos 2 puntos que vimos en Lucas. Es decir, en Lucas vimos la certeza de la muerte de Cristo, porque él ya lo sabía, y aquí vemos la certeza de los tropiezos. Vimos que Judas iba a utilizar su libertad y su responsabilidad para ejecutar esa traición. Y aquí vemos también que hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vemos claramente la responsabilidad humana. Ahora, ¿cómo puede tener el Señor tanta seguridad de lo que va a suceder en el futuro? Volvamos a la definición de los decretos de Dios. Dios ha decretado de antemano todo lo que va a acontecer. Entonces, ¿qué cosas son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado todo para su propia gloria y para su honra. Todo tiene que confluir a eso, a la honra, a la gloria de Dios. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Efesios 1:11, ya lo leímos, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el texto de Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mis hermanos, este es Dios, este es el Dios de las Escrituras. Entonces, ahora sí, intentemos resolver la pregunta que dejamos planteada hace 8 días. ¿Quién gobierna? ¿Gobierna Dios o gobierna Satanás? ¿Gobierna Dios o gobierna el hombre? Ahora uno dice, pero si Dios gobierna y Dios tiene un plan y todo lo que está pasando en este mundo, que lo vamos a ampliar en el próximo sermón también, si lo que usted y yo vemos es maldad, vemos es pecaminosidad, perversidades, aberraciones, borracheras, robos, crímenes, de todo, ¿cómo así que Dios gobierna? Si uno lo mira desde esa perspectiva, pareciera que estuviera gobernando el maligno. Pero por eso usamos el texto de Primera de Corintios. Ahora se me perdió. Que dice que nos movemos por fe y no por vista. Ayúdeme, está en Primera de Corintios, no recuerdo si está en el 4 o en el 5. 5:7, gracias, hijo. Primera. ¿Ah, es segunda? Ah, yo estaba en primera, de razón que no la encontraba. Gracias, hermano. Segunda de Corintios 5:7. ¿Qué dice? Dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque, hermano, si usted ve la vida cristiana por lo que ve, eso es muy frustrante. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros? Maldad, pecaminosidad, injusticia, impunidad. O sea, todo lo que vemos en este mundo, la mayoría es malo. Pero aquí por esa razón el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice que nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Y qué dice Cristo? Bienaventurados los que sin ver creen. Ahora, usted y yo sí podemos ver. ¿Qué podemos ver? Las promesas de Dios en su palabra. Nosotros tenemos que movernos por lo que Dios nos prometió a nosotros, no por lo que vemos en el mundo. Ahora, lo que vemos en el mundo lo que nos debe impulsar es ¿a qué? A predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, para que a través de la predicación de la palabra de Dios, la gente se pueda convertir, no por su voluntad, porque dijimos que la fe es un don de Dios, y aún Dios concede el don del arrepentimiento. Entonces, ¿quién gobierna? Dios gobierna, y sobre el hombre, ¿tiene Dios un plan? Porque hay gente que sí acepta que Dios creó todo, pero que Dios creó el universo, creó todo, creó al hombre, y le dijo al hombre, haga usted lo que quiera, y yo me aparto y me retiro. Y hay filosofías que enseñan eso, ¿no? Por eso algunos dicen, bueno, sí, pero la pregunta es, ¿Dios es soberano o no lo es? Porque si Dios no es soberano sobre su creación o sobre toda su creación, sino únicamente sobre parte de su creación, entonces Dios, no es soberano. Miren esa pregunta. ¿Cuál es su definición de Dios? ¿Cómo sabe usted quién es Dios? Y saben, hermanos, solamente lo podemos saber por las Escrituras, por sus atributos. ¿Cómo sabemos que Dios es santo, santo, santo? ¿Dónde lo aprendió usted? En la Escritura, en la palabra. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Dios es omnipotente? Porque lo dice la Escritura. ¿Cómo sabemos que es misericordioso? Porque lo dice la Escritura. ¿Cómo sabemos que es todopoderoso? Por la creación y por la Escritura. Si su definición de Dios no tiene esa claridad, entonces tiene muchas dudas. Es donde se confunde lo humano con lo divino. Y hacemos esta pregunta. ¿La Primera y la Segunda Guerra Mundial estaban dentro del plan de Dios?
La destrucción de todo el ejército de Faraón estaba en el plan de Dios, ¿cierto? El holocausto nazi estaba en el plan de Dios. Todo forma parte del plan de Dios. Los terremotos, los maremotos, los tsunamis forman parte del plan de Dios. Sí, porque vamos a ver que Dios gobierna sobre el hombre, sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre todo lo inanimado. Ahora, con respecto a nuestra salvación, ¿quién lo salvó a usted? ¿Dios o se salvó usted mismo? ¿Cierto? Entonces, ¿quién es soberano en la salvación? Dios. Dios ha preordenado todo lo que sucede porque todo es para su gloria. Ahora, hay muchos que creen que Dios ha preordenado todo lo que sucede en la creación, pero que el hombre queda excluido de la ordenación o la determinación. Hermanos, hemos escuchado inclusive muchas predicaciones que colocan a Dios de la siguiente manera, como un espectador de los hechos futuros. O sea, Dios está así esperando a ver cómo tú y yo vamos a actuar. Y en base a eso, entonces va a tomar decisiones. ¿Eso haría un Dios soberano? ¿Han oído? ¿Han oído? Abre la puerta de tu corazón a Dios porque Él es un caballero y Él no va a forzar a nadie. Él no va a entrar si tú no lo invitas. De verdad, un Dios soberano, todopoderoso, que hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, está esperando, ay Antonio, por favor, ábreme tu corazón, mira que mi hijo Cristo pagó por ti. Sí, no seas malito, abre tu corazón para que yo pueda entrar. ¿Usted se imagina a Dios en esa circunstancia, mis hermanos? Mire, Dios no es un espectador de los hechos futuros. Pero hay otros que dicen que Dios hace su plan, pero no en una forma en que Él lo determine, sino que lo determina el hombre. Dios es proyectado como un mago sentado frente a una bola de cristal y según lo que Él va viendo en el futuro, de lo que hacen sus criaturas, entonces sobre esa base Él va haciendo su plan. Eso es grave, ¿por qué? Porque eso es como decir que entonces Dios no planeó nada, sino que Él va ejecutando el plan de Él, copiándose de las acciones que los hombres hacen. Si notan, cuando no conocemos quién es el Dios soberano, un predicador llegó a decir con respecto a Judas lo siguiente: cuando Dios vio en el futuro que Judas iba a traicionar al Mesías, entonces y solo entonces estuvo seguro de ello, y sobre esa base fue que inspiró el Salmo 41, versículos 5 al 9. Miramos el Salmo un momentico. Salmo 41. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Recuerdan el evento cuando dice el Señor en la cena que el que mete la mano en la vasija es el que lo va a traicionar? Ese salmo se refiere a él. Entonces la pregunta es, Dios estaba mirando al futuro que iba a hacer Judas. Y cuando vio que Judas iba a traicionar a Cristo, entonces decidió escribir o inspirar el Salmo 41. ¿De verdad, hermanos? ¿Ese es el Dios de las Escrituras? ¿Cierto que no? Dios comienza a ver en el futuro y entonces comienza a escribir o a inspirar la Escritura. Y hasta que termina de ver todo en el futuro, entonces así determina las Sagradas Escrituras. No, hermanos, eso no puede ser así. Porque entonces lo malo es que Dios comienza a hacer la Escritura sobre la base de lo que los humanos hacen en su propio plan. O sea, Dios en realidad no establece nada, lo único que hace es escribir lo que yo hago. Dios no tiene un plan, Dios está haciendo su plan partiendo de mi propio plan de vida. Sí, es lo erróneo que es concentrarnos en nosotros mismos cuando perdemos la perspectiva
del Dios de las Escrituras? Ahora, ¿es así la forma como Dios tiene su plan? ¿Podría decirse que es un plan perfecto o que el plan de Dios es inmutable? ¿Podríamos decir que el decreto de Dios es inmutable, invariable, sabio, eterno? No, no podríamos hablar así acerca del decreto de Dios. Pero eso es lo que se enseña, lamentablemente. Y así es como muchos predicadores piensan que han nacido las profecías bíblicas. Dios no ha decretado nada, simplemente Él es un espectador que comienza a registrar todo lo que sus criaturas comienzan a hacer con su propia libertad. Dios no toca, no gobierna, no predestina, al final cada uno hace con su vida lo que quiere. ¿Será cierto eso de que nuestras vidas están fuera del plan de Dios? ¿Y qué de mi plan? Miremoslo ya a nivel personal y quiero que cada uno lo vaya reflexionando. ¿Cómo es posible que un ser humano diga que él, si él quiere, no incluye a Dios en su plan? O sea, que el ser humano tiene la libertad de decidir si mete a Dios en su plan o no lo mete, pero Dios no puede decidir eso. Usted y yo podemos decidir con quién nos queremos casar, pero Cristo no puede escoger a su novia, que es la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Hermanos, hasta los hechos del diablo también dicen muchos que están por fuera del plan de Dios. Y cuando se piensa así, entonces cuando caemos en el error doctrinal de creer que el maligno está al mismo nivel de Dios. Pero sabemos por la palabra de Dios que el maligno está sujeto a la voluntad de Dios. Aún tuvo que pedirle permiso para tratar con Job. Y así es con todo creyente. El diablo no puede hacer lo que él quiera con un hijo de Dios si Dios no lo autoriza. El diablo es un rebelde dentro del reino de Dios. No están de igual a igual. Ese es el error que cometemos. Ni es tampoco omnipresente Satanás. ¿Cuántas veces hemos escuchado a predicadores tristes y afligidos diciendo el diablo le está ganando las almas a Dios? Dios está perdiendo la batalla frente al diablo. Satanás, que es una criatura, le gana la batalla a Dios, que es el creador. Y el hombre, que es una criatura, se puede dar el lujo de resistir todo el tiempo que él quiera a su creador. Si Dios ha hecho su plan sobre lo que ha visto en el futuro, entonces no puede ser Dios. No es el Dios de las Escrituras. No puede ser Dios, ¿por qué? Porque Dios está haciendo como suyo los hechos que resultan de los propios planes de sus criaturas. Y este concepto echaría por tierra todas las doctrinas de la gracia y todos los atributos de Dios. Eterno, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnisapiente, fiel, misericordioso. No tendría ninguno de esos atributos si Él se rigiera por lo que el ser humano elige. ¿Podríamos decir que este plan es sabio? ¿Que es un plan perfecto, inmutable o santo? Por supuesto que no. Porque si ese plan sale del corazón del hombre y no del corazón de Dios, ¿cómo puede ser que sea santo, inmutable o perfecto? Si el corazón del hombre representa todo lo que son las personas caídas, la depravación moral del hombre, los corazones perversos, condenados, el hombre está muerto espiritualmente en delitos y pecados, entonces ¿cómo puede ejecutar un plan y que Dios se acomode a ese plan? La omnipotencia de Dios quedaría entonces excluida de ese plan. Pero nosotros creemos que Dios tiene un plan y que es omnipotente, que es todopoderoso, y que es todopoderoso para realizar o ejecutar su plan como Él lo previó, como lo decretó. Vamos a ver un caso más y lo dejamos ahí. Acompáñenme a Génesis 45, del 5 al 9. De pronto alcanzamos a ver dos casitos. Génesis 45, del 5 al 9. Está finalizando ya Génesis y vemos que ya José cumplió todo el propósito de Dios. Y pasa lo siguiente, versículo 5. Ahora pues, le está diciendo José a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Ahora pregunto, ¿quién envió a José a Egipto? Según ese texto, Dios. ¿Quién lo vendió? Sus hermanos, o sea, el pecado de los hermanos. Dios usó el pecado de los hermanos de José para que José fuera a Egipto. ¿Quién lo hizo señor de todo Egipto? Dios. ¿Y quién lo nombró? Faraón. Nuevamente, ¿quién lo vendió? Sus hermanos. ¿A quién lo vendió? A los madianitas. Dios estaba acomodándose a los planes de los hermanos de José, o los hermanos de José estaban cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué creen ustedes? Ok. Nuevamente preguntamos, porque quiero que quede muy claro. ¿Estaba Dios acomodándose a los planes de los hermanos de José o Dios estaba ejecutando su plan? Miremos el otro caso, que es bien interesante. Vamos a Isaías capítulo 10, versículos 5 al 6. Este caso también es precioso, como el anterior. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. Aquí el Señor va a utilizar a los asirios como instrumento de Él para castigar a Israel, para disciplinar a su pueblo. Escucha esto. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto ¿qué? Mi ira. Entonces Dios puso su ira en manos de ¿quién? De Asiria. En su báculo y en su vara, o sea, en el rey de Asiria. Le mandaré contra una nación pérfida, impía. Eso es Israel. Eso lo vamos a ver, lo van a ver más adelante en los versículos 10 y 11. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hullado como lodo en las calles. Ahora la pregunta es, ¿quién está castigando a Israel? ¿Dios o Asiria? Ok. Mire qué dicen los versículos 10 y 11 de Isaías 10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Dios estaba castigando al pueblo por la idolatría, por su mal comportamiento. Pero ahora miren ustedes, ¿qué pasa con Asiria? Ahora van a los versículos 12 y 13. ¿Qué dijo el rey de Asiria o qué dijo esa nación? Nosotros lo hicimos, yo lo hice, dijo Asiria. Verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Oh, pero ¿cómo así, pastor? Luego uno dice el versículo 5 que Dios puso su ira en Asiria para que Asiria castigara a Israel. ¿Y ahora por qué castiga a Asiria? Porque Asiria se enorgulleció y dijo: fue por mi poder que castigamos al pueblo de Israel y a todos los que hemos conquistado. Y el Señor los reprendió duramente por esa soberbia. Entonces la pregunta nuevamente es,
Dios estaba ejecutando su plan y los asirios también, ¿cierto? ¿Ah? Pero por la misma soberanía de Dios y por el poder que Dios le concedió a que Asiria castigara a Israel. Pero en realidad Dios estaba ejecutando su plan, no era el plan de los asirios, fue el plan de Dios castigar a Israel y utilizar a Asiria para ese propósito, y luego castigó a Asiria por su soberbia. Y hay más casos, pero vamos a dejarlo ahí porque el tiempo no nos alcanza más. Y si el Señor lo permite, en 8 días vamos a terminar de ver más textos que nos hablan acerca de estos decretos inmutables de Dios y cómo Dios ejecuta todo lo que Él ha planeado y aún cómo usa las causas secundarias. Hermanos, Dios es la causa primaria de todas las cosas. Y los hombres y los demonios son las causas secundarias. Nuestra maldad son las causas secundarias. Ya hemos visto varios textos. La ida de Cristo a la cruz, causa primaria el decreto de Dios, causa secundaria la maldad de los judíos y de los gentiles. Miramos el caso de José, Dios lo envió a Egipto, pero los medios que usó el Señor, las causas secundarias fueron la maldad de los hermanos de Egipto. Aunque me gustaría, si me permiten 5 minutos más, para no dejarlo así, que viéramos un caso que es impactante. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 22. Sí, déjenme este tiempo porque es que aquí que nos quedará cortado este caso. Primera de Reyes 22. Esto significa que inclusive en los hechos que a nuestros ojos parecen fortuitos o por el azar, han sido decretados por Dios. Vemos en Primera de Reyes la profecía de Micaías. Primera de Reyes 22. Leamos del versículo 12, dice así. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Eso le dijeron todos los profetas que tenía el rey Acab. Recuerden que Acab se había casado con Jezabel, y Jezabel había establecido 400 profetas de Baal, más de 400 sacerdotes de Baal, y todos ellos que le profetizaban al rey. ¿Le parece familiar? ¿Alguna vez a usted le profetizaron así? Todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Alguna vez a usted le profetizaron que será prosperado en todo? ¿Que sería un gran empresario rico y que nunca se iba a enfermar? Ya saben de dónde vienen esas profecías no bíblicas. Pero había un profeta de Dios, ¿no? Verso 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Qué tremendo, ¿no? Imagínate que ya el reino de Israel estaba dividido en dos, ¿no? Israel y Judá. Y entonces aconteció que Josafat, el rey de Judá, se encuentra con Acab, el rey de Israel, y le dice, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Se referían a Micaías. O sea, todos los demás profetas le profetizaron prosperidad y éxito. El único profeta que le profetizó la verdad fue Micaías. Entonces él dijo, verso 19, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo,
Escuchen esto, hermanos, miren lo sorprendente. Y Jehová dijo, verso 20, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y miren el versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Si observan, muchos profetas falsos, uno solo verdadero. Pero ese profeta verdadero le profetizó al rey Acab que iba a morir. Pero luego el Señor pregunta, ¿cómo vamos a inducir a Acab para que suba allá a Ramá de Galaad? Porque allí va a caer. Y unos decían una cosa y otros otra, y ninguno hallaba la motivación correcta. Y se levanta un espíritu inmundo delante de Dios y le dice, yo voy a inducirlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Yo voy a poner en los profetas de ellos, como yo soy un espíritu inmundo de mentiras, voy a poner espíritu de mentira en todos sus profetas. O sea que aún los demonios estaban sujetos a la voluntad de Dios. Y mire lo que dice la palabra. No solamente le inducirás, sino que aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, Dios le da la orden, hazlo así. Entonces se acercó Sedequías, verso 34, vamos al final, después usted puede leer toda la historia completa. Dice que un hombre disparó su arco a la aventura, o sea, un hombre del ejército contrario disparó un arco, una flecha, ¿cierto? Hizo esto, a la aventura. No le apuntó específicamente a nadie. E hirió al rey de Israel. ¿Por dónde lo hirió? Por entre las junturas de la armadura. O sea que nos hace implicar que su armadura debía estar descosida o abierta en algún sitio. Porque fue justamente que la flecha lo atravesó por las junturas de la armadura. Por lo que le dijo él a su cochero, da la vuelta y sáqueme del campo, pues estoy herido. El Señor le ha profetizado acá que iba a morir y que iba a morir en realidad como un perrito. Y así fue. Cuando uno mira dice, murió pues el rey Acab y traído a Samaria, lo sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre, tal como lo había profetizado el Señor. Esto, hermanos, es porque nos indica quién tiene el poder, quién es el soberano. Por eso cuando usted va a orar por su salvación, debería de caer derretido y decir, Señor, ahora comprendo que tú me salvaste cuando yo no lo merecía. Por tu gracia, por tu misericordia, pusiste tus ojos en mí. Y todos esos profetas profetizaban de la misma manera, diciéndole que iba a ser prosperado. Entonces las preguntas que uno hace es, ¿quién quitó la vida al rey de Israel? Dios, que le dijo a Micaías, ve y profetízale que él va a morir hoy. ¿Quién guió la flecha que lo mató? Dice a la aventura, o sea, al azar. Y justamente por las costuras de las juntas de su armadura. ¿Quién dirigió la flecha? Dios. ¿Quién la disparó? Un soldado. Pero ¿quién dirigió la flecha? ¿Y quién hizo que Acab subiera a esa parte del monte? ¿Quién lo hizo subir allá? Dios. ¿Pero cuál fue la causa secundaria? El espíritu de mentira que le dijo, vaya y suba porque todos los profetas le dijeron, usted va a ser exitoso, suba a esa montaña, que usted va a tener éxito en todo. Y Dios autorizó ese espíritu de mentira. Entonces pregunto, mis hermanos, ¿será el Señor soberano o no será el Señor soberano? Y si vamos al Nuevo Testamento, ya vimos el caso de Cristo. ¿Quién determinó la muerte del Señor en la cruz? Dios. Y tenía que ser en la cruz. Recuerden que los judíos solamente podían matar gente apedreada. ¿Recuerdan? Solamente les autorizaban, por cuestiones religiosas,
a apedrear a la gente de su propio pueblo. Pero era necesario que fuera en un madero, en una cruz, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Está profetizado desde Deuteronomio que así debería de ser. ¿Quién mató al Señor? Pues los romanos que lo crucificaron y los judíos que lo entregaron a los romanos. ¿Pero quién decretó su muerte? Dios. La decretó, pero Dios no es responsable por el pecado de los que lo ejecutaron. Entonces la soberanía de Dios y la responsabilidad humana entran en conflicto, pero la Biblia enseña las dos cosas, que Dios es soberano 100% para salvar a quien Él quiere, pero el hombre es 100% responsable por su maldad y por su pecado. Amén, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos navegar y profundizar en estas preciosas doctrinas bíblicas que a la mente del ser humano parecen tan controversiales, pero hay tanta evidencia bíblica que demuestran y comprueban tu soberanía, tu voluntad, tus decretos o tu decreto, Señor, que tú eres la causa primaria de todas las cosas y nosotros por nuestra maldad y pecado somos las causas secundarias, que aún todo se cumple conforme tú lo has planeado, incluyendo las causas secundarias que somos nosotros. Oh Señor, suplicamos por tu Espíritu y por la bendita palabra que nuestra mente y nuestro corazón haya sido instruido bíblica y adecuadamente, Señor, porque esta es tu palabra que es inmutable, que es eterna y que no pasarán y que pasarán cielo y tierra, pero tu palabra jamás pasará y que se cumplirá hasta una tilde y una iota de tu palabra, Señor. Y que no hay nadie quien pueda contradecirla, ni añadirle, ni quitarle. Gracias te damos por ayudarnos a entender este precioso atributo, esta preciosa perfección tuya, como es tu soberanía, con la misma humildad con la que hemos recibido el conocimiento de tu santidad y de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a comprender quién eres tú, el bendito y todopoderoso Dios de las Sagradas Escrituras, y que lo podamos concebir y vivenciar de manera experiencial en nuestras propias vidas. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.